Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, a manera de pregunta, ¿te dejas llevar por lo que oyes? Hay personas que son una esponja. Todo lo que escuchan ejercen un efecto sumamente poderoso en ellas. Y viven a expensas de todo lo que escuchan, viven demasiado pendientes de todo lo que se dice a su alrededor y hace bien estar escuchando tantas voces, opiniones y estar bajo tantas influencias. Definitivamente no, y lo vamos a ver a lo largo del programa. De ahí pues nuestro tema se titula ¿Te dejas llevar por lo que oyes? Y atención, para que notemos la importancia que tiene el tema en las Sagradas Escrituras. En el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, interesantemente Dios, cuando Adán y Eva han pecado de desobediencia a la instrucción divina, cuando Dios se acerca a Adán, no viene a increparle y a decirle me has desobedecido, has pecado y todo eso que nosotros seguramente tomaríamos como primera reacción si fuésemos Dios. Pero mire qué es lo que Dios, lo primero que le dice a Adán. Génesis capítulo 3, versículo 11. Dice así: ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Cuando Dios se refiere al pecado de desobediencia y de haber comido de un árbol cuyo fruto Dios prohibió, esto es lo último que Dios mencionó. Lo primero es, literalmente, ¿y quién te ha dicho? Significa que si analizamos esto llamado el pecado original, este pecado surge y nace y germina producto de una conversación, de algo que alguien dijo que se tornó en una influencia en lo que es la decisión y la conducta de Adán y Eva. Por supuesto, conversaron con el maligno. El maligno que vino a someter a escrutinio las órdenes de Dios, el maligno que viene a plantear otras opciones aparte de lo que Dios ha dicho. Y entonces, ¿en qué queda todo esto? En que ellos pecaron. Pero noten que interesantemente ese pecado nace de una conversación o de haber escuchado una voz y una opinión. Esto le da fuerza a nuestro tema. ¿Te dejas llevar por lo que oyes? Adán y Eva se dejaron llevar por lo que la serpiente dijo, por lo que Satanás dijo. Tú te dejas llevar por la voz de quién, por la opinión de quiénes, por la ideología de quiénes. ¿Qué voces, qué opiniones son las que te mueven a ti? Son preguntas importantes que vale la pena, hombre, en lo personal tratar uno de responderse. Ahora, habiendo dicho esto, entremos en esta interrogante. ¿Quién se deja llevar por lo que oye? ¿Qué tipo de persona es la que cae en esta situación? ¿Qué características tiene esta persona? ¿Cómo podemos definirla? ¿Cómo podemos describirla? Esta persona que se deja llevar por lo que oye. Trabajemos con esta interrogante. Entonces, ¿quién se deja llevar por lo que oye? Número 1, la persona inestable emocionalmente. Cuando hay inestabilidad emocional, entonces hay vulnerabilidad, entonces hay total accesibilidad a otras influencias, a otras voluntades sobre esta persona. Nuestra emocionalidad es algo de lo que Dios puso al crear al ser humano y dotarlo de distintas infraestructuras que son orgánicas, mentales, emocionales, espirituales, etcétera, etcétera. Pero como cualquier otra cosa, como el cuerpo se puede enfermar, como a personas que les puede costar
mucho caminar, o tienen deficiencias en la vista, o tienen dificultades en otro orden. Así, en lo emocional, uno puede estar padeciendo de algunas condiciones diversas, entre ellas sufrir de inestabilidad emocional. ¿Qué es la inestabilidad emocional? Es precisamente no tener el balance. Hoy sentirme de un modo, más tarde me siento de otro, mañana me siento de otra manera. Y hay personas que van como péndulo de un lado al otro emocionalmente hablando, y estas personas, por supuesto, a una condición emocional inestable, una vida inestable también. Por consiguiente, estas personas inestables emocionalmente terminan dejándose llevar por lo que escuchan y terminan haciendo lo que otros opinan en vez de buscar una mejor manera de decidir cómo serán sus actuaciones. En segundo término, quien se deja llevar por lo que oye es la persona influenciable. Inestabilidad emocional y ser una persona influenciable son como matices de la misma situación. ¿Qué es ser influenciable? Es ser una persona, yo diría, blanda en términos de que con poco que se le diga a la persona, se le cambian sus intereses, se le cambian sus percepciones, se le cambian sus criterios y opiniones. No digo que debamos ser duros como una piedra, porque, hombre, parte del aprendizaje de la vida es recibir influencias positivas que nos vayan cambiando para mejorar. Pero cuando una persona es influenciable, lo que estamos diciendo es que no se necesita necesariamente una influencia inteligente, una influencia superior, una influencia racional. Puede ser una verdadera torpeza, puede ser una cosa absolutamente tirada de los cabellos, pero como esta persona otra es influenciable, aunque sea un absurdo, esta persona lo va a terminar aceptando, esta persona lo va a terminar creyendo, esta persona lo va a terminar aceptando. Es por ser demasiado influenciables. Uno debiera decidir de antemano a quiénes uno les va a prestar su vida para que ejerzan una influencia. Estas personas deben caracterizarse por algunas condiciones básicas. Uno, que sean personas maduras. Dos, que sean personas que le conozcan a uno suficiente como para poder expresar una opinión, porque hay veces que verdaderos extraños nos hablan de nuestras vidas y nos dicen qué hacer con ellas. Entonces, estas personas a las que sí debemos admitir para que influyan sobre nosotros, están en un círculo muy pequeño. Nuestros padres, nuestros cónyuges, un líder espiritual reconocido, alguien que nos puede hacer algo de mentoría de vida, personas que han vivido más que nosotros, que aunque no tengamos un nexo de familiaridad, son personas absolutamente recomendables como para poder escuchar qué opinan sobre cualquier tema, sobre todo temas que ellos dominan por experiencia o conocimientos. Pero abrirse por los cuatro costados y tornarse una persona influenciable, básicamente es convertirse en una persona sumamente débil. Sigo sumando. En tercer lugar, ¿quién es o cómo es la persona que se deja llevar por lo que oye? Esta es la persona indecisa. Si ustedes notan, todas estas condiciones se van como asemejando. Inestabilidad emocional, ser influenciable, ser indeciso, todo eso es como dentro de la misma esfera, ¿no es cierto? Que tiene que ver con lo poco consistente, que tiene que ver con lo poco estable, que tiene que ver con una composición que no ha cuajado suficiente y que está demasiado floja, demasiado líquida y liviana. Entonces hay personas así, son indecisas porque les falta esa consistencia que todos debemos ir consiguiendo en la vida. ¿Qué es la indecisión? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo decido de este modo o lo decido del otro? Y mientras la persona está en ese mar de indecisión, viene cualquier
cualquier otro, y le dice qué hacer, y el indeciso, ante no saber qué hacer, termina colgándose de lo que opina otra persona, aunque esa opinión carezca absolutamente de validez y no tenga respaldo. Entonces, ¿quién se deja llevar por lo que oye? La persona indecisa. Definitivamente sí. En cuarto lugar, se deja llevar por lo que oye la persona que no se apoya en convicción propia. Convicción es estructura. En primer lugar, conocimiento. En segundo lugar, el conocimiento convertido ya en ideas encarnadas, porque hay conocimientos generales. Uno aprende a conducir un auto, uno aprende a manejar una computadora, etc. Ese es un conocimiento general de las cosas. Pero cuando es una convicción ya tiene un componente ideológico. Entonces, ¿qué sería un componente ideológico? En los ejemplos que ya mencioné, conocimientos generales, aprender a manejar un auto. Ese conocimiento, en términos de algo ideológico y de convicción, es: no debo manejar mi auto a grandes velocidades porque puedo cometer un accidente y de pronto matar a alguna persona. No debo manejar mi auto si ando ingerido de alcohol, porque no estoy en mis 5 sentidos. Eso ya es un conocimiento general convertido en una convicción, en una ideología. Entonces, convicción es algo que se necesita. Manejar una computadora es un conocimiento general, se aprende a manejar una computadora. Pero cuando hay un componente moral ya en eso, cuando hay un componente ideológico y de convicción, ese conocimiento general se convierte en otra cosa. Sé manejar una computadora, pero no voy a usarla para ver pornografía. ¿Se da cuenta? Tiene un componente moral. Entonces todos debemos de tener nuestras propias convicciones. Y al no tener convicciones, lo que va a suceder es que la convicción ajena nos va a ganar la partida. Otros que tengan más fuerza de idea, más fuerza de criterio, van a rebasarnos. Porque lo único que nos puede servir en este caso es tener verdaderas convicciones y, amigos, convicciones propias, no convicciones calcadas al carbón, sino convicciones propias. Y número 5, con lo que cierro esta primera parte del programa, se deja llevar por lo que oye la persona que tiende a agradar a los demás. No me gusta lo que me dices, pero no te puedo decir no. Te estoy escuchando, pero no me interesa tu opinión. ¿Sabes qué? No me interesa. ¿No? ¿Por qué? Porque la tendencia es agradar a los demás. Entonces la persona que tiende a agradar a los demás dice sí, aunque en el fondo esté diciendo no, porque no puede desagradar a las personas. ¿Y por qué no puede desagradar a las personas? Porque teme al rechazo, teme al desamor, teme a la crítica, teme al ridículo, teme al fracaso en sus relaciones. Entonces prefiere decir sí y prefiere agradar a las personas, aunque eso vaya en un total antagonismo con sus propias convicciones y sus propias creencias. Entonces aquí está el cuadro de quién es la persona que se deja llevar por lo que oye. Amigos, les propongo hacer ahora mismo la pausa ya acostumbrada para al retornar a hablarles de cómo romper la tendencia de oír demasiadas voces. Porque claro que sí, por supuesto que hay voces que tenemos que escuchar y por supuesto también que no podemos impedir que otros alrededor nuestro digan, opinen, incluso hasta quieran imponer. Pero que vale la pena romper con la tendencia de oír demasiadas voces, vale la pena hacerlo. Amigos, y les cuento cómo, a vuelta de pausa. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional.
usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Ya estamos de vuelta y les recuerdo que nuestro enfoque para esta ocasión se titula ¿Te dejas llevar por lo que oyes? ¿Cuántas personas, amigos, cometieron serios errores de vida? Tomaron decisiones totalmente desacertadas, tomaron decisiones totalmente infortunadas porque se dejaron llevar por lo que otros opinaban. Que tenemos que oír otras personas casi que es irremediable, pero que debemos aprender a discriminar entre opinión y opinión. Tenemos que aprender a hacerlo por nuestro propio bien. Así es que nuestro tema, ¿te dejas llevar por lo que oyes? Y atención a lo que se lee en el libro del Génesis capítulo 3, verso 11. ¿Y quién? Es Dios hablando. ¿Quién te ha dicho? Mire la pregunta de Dios en tono enérgico. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Lo que Dios está diciéndole a Adán, mira, no me vengas a decir que que caíste por inocente, como dice la gente. No me vengas a decir que estando en un estado de inocencia de pronto se te ocurrió hacer esto. ¿Con quién has hablado? ¿Qué voces has oído? ¿Quién te ha dicho? Comencemos por allí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Porque Adán estuvo desnudo todo el tiempo, desde su creación, igual Eva, pero de pronto algo y alguien les hizo conciencia de su desnudez, de su vulnerabilidad. Entonces, así suele ser. Cuando escuchamos voces y cuando escuchamos las voces que menos nos convienen, quedamos en total vulnerabilidad, en total fragilidad. Y este cuadro, que curiosamente es el tercer capítulo apenas de la Biblia, nos da la pauta de lo que de allí en adelante sucede entre nosotros los humanos. Somos criaturas vulnerables y somos criaturas débiles e influenciables. Pero eso no significa que no debamos hacer el esfuerzo por no dejarnos llevar por lo que oímos. Ahora, ¿quién es la persona que se deja llevar por lo que oye? Bueno, se los dije en la primera parte del programa. Se deja llevar por lo que oye la persona inestable emocionalmente. Se deja llevar por lo que oye la persona influenciable. Se deja llevar por lo que oye la persona indecisa. Se deja llevar por lo que oye la persona que no se apoya en su propia convicción. Y se deja llevar por lo que oye la persona que tiende a agradar a todo el mundo, agradar a los demás. ¿Cómo se rompe con esto, amigos? Vale la pena complementar el tema con esta interrogante con sus suficientes respuestas. ¿Cómo romper la tendencia de oír demasiadas voces? Primer consejo, decide por ti mismo lo que quieres. Esa es una decisión personal. Yo recuerdo con respeto lo que papá, un hombre serio y sereno, solía decir a sus hijos. Decía, ¿quieres estudiar? Si no, tienes que aprender un oficio. Así decía. Vete a trabajar, pero tú no te vas a quedar en un terreno neutral sin responsabilidad. O atiendes la escuela o atiendes un trabajo. ¿Vas a estudiar o vas a trabajar? Y a donde quiero llegar es que recuerdo con respeto a este hombre, con admiración, porque él a su vez iba a respetar tu respuesta. Varios de sus hijos dijeron, papá, quiero trabajar con usted en la empresa. Y se quedaron y aprendieron a ser operarios dentro de aquella empresa y ahí se quedaron y trabajaron una vida con papá. Él respetaba las decisiones de sus hijos, para bien o para mal. Se le parece a este hombre, mi padre, al padre de la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos.
Un día el menor de ellos le dijo: papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Su padre repartió a ambos hijos, eran dos, su herencia. Y pocos días después, este hijo menor se fue a un país lejano y allí vivió perdidamente y malgastó todos sus bienes. El padre sabía que iba a fracasar, por supuesto que sí. No obstante, lo dejó decidir. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que debemos nosotros ver a nuestros hijos camino al despeñadero y no decirles nada? Por supuesto que no. No está en el recuento de esa parábola, pero asumamos que el padre trató de disuadirlo. Que el padre le dijo: pero ¿y para qué quieres tu herencia si tú aquí en casa tienes todo? No, es que quiero ser autónomo, quiero ser independiente, quiero poner mi propia empresa, además quiero irme a otro país. Bueno, póngase usted a porfiar con un hijo y va a ver que es duro, es difícil. Entonces, al final de cuentas, el hijo decidió lo que quería hacer. Pero sabe, ya trayéndolo al contexto de nuestro tema, se rompe la tendencia de oír demasiadas voces si aprendemos a decidir por nosotros mismos, en lo personal, lo que queremos. En mi caso, yo sentía la vena artística en mí y quise estudiar, y estudié arte, y soy músico, y ya usted sabe, vivir del arte y de la música no es cosa fácil en ningún país, pero esa fue mi decisión, y en casa respetaron mi decisión, y eso es importante, pienso yo. Porque le va a uno granjeando una experiencia al grado que no necesita más tarde que alguien le diga: te lo dije, sino que uno mismo llega a la conclusión, como el hijo pródigo: me fue mal, tomé una mala elección, necesito retomar el camino por otra ruta. Entonces, hay que decidir por ti mismo lo que quieres. Segunda respuesta, segundo consejo: ¿cómo romper la tendencia de oír demasiadas voces? No busques que los demás te aprueben. Yo, amigos, estoy en una temporada de mi vida que la disfruto como ustedes no tienen idea. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca no estoy interesado en que las personas a mi alrededor me aprueben. Yo pasé décadas, como a todos nos sucede en nuestros trabajos, profesiones, oficios, actividades de vida, que pasamos media vida tratando de agradar a alguien o tratando de quedar bien con alguien o haciendo las cosas según nosotros pensamos se espera de nosotros y buscando aquella aprobación ajena. Necesitamos algo de la aprobación ajena, pero hombre, eso en su justa medida. Entonces, hace unos 17 años tomé una decisión. Soy lo que soy, hago lo que hago, me dedico a lo que me dedico, pero no voy a estar buscando aprobación de la gente. Voy a buscar aprobación a dos niveles esencialmente: la aprobación de Dios y la aprobación de eso dentro mío que se llama mi propia conciencia. ¿Qué dijo San Pablo? Yo en ninguna manera me sujeto a ser juzgado por tribunal humano. No refiriéndose a autoridades que están calificadas para juzgar, no, sino por la opinión ajena, a eso se refiere. Es más, dice, ni yo me juzgo a mí mismo. Entonces, mire lo que estamos aquí comenzando a acuñar. Uno, decide por ti mismo lo que quieres. Dos, no busques que los demás te aprueben, porque si tú terminas buscando la aprobación de los demás, puede ser que te pierdas en tu propio camino. Tercera respuesta: ¿cómo romper la tendencia de oír demasiadas voces? Trabaja con tus dudas e inseguridades. Dudas, todos las tenemos. Inseguridades, todos las tenemos. Ya el que te diga que no le teme a nada ni a nadie, que es tan seguro como el sol se levanta al mediodía, esa persona te está embobando. Personas con fama, con fortuna, con éxito, tienen dudas y tienen inseguridades, al igual que cualquier mortal. ¿Qué es entonces el tema? Que hay que tratar con esas dudas, que hay que tratar con esas inseguridades. No podemos vivir en dudas y en inseguridades, porque la Biblia dice que seremos como alguien que es llevado por las olas del mar de un lado al otro. Y mira lo que dice
añadiendo. Dice, esta persona será inconstante en todos sus emprendimientos. Y dice, no piense tal persona que recibirá cosa alguna de parte del Señor, porque Dios no hace tratos con inconstantes, Dios no hace tratos con inseguros y Dios no hace tratos con gente que viven dudando. Es un culto a la duda lo que hacen todos los días. Entonces, trabaja con tus dudas e inseguridades. Cuarta respuesta, ¿cómo romper la tendencia de oír demasiadas voces? Busca convicción en Dios y su palabra. En la primera parte hablé de convicciones. Las convicciones pueden ser equívocas o pueden ser acertadas. Yo he visto gente con unas convicciones sobre unas cosas que, válgame Dios, yo digo, ¿dónde tienen la cabeza estas personas? ¿Cómo pueden tener y afirmar tener convicciones sobre algo tan absurdo? Pero así es. Desde que la gente decidieron en las primeras etapas humanas adorar a un árbol, adorar un pedazo de piedra, adorar el sol, pues hombre, la gente parece que puede construir convicciones alrededor de las cosas más absurdas. ¿Qué es la mejor manera para construir convicción? Dios y su palabra. Dios, porque es la mente suprema, es el ser supremo. Y su palabra, que es la normativa para nosotros los humanos. El que nos creó no nos dejó a nuestras propias expensas ni que inventáramos nada, sino que nos dio su palabra para que nosotros pudiésemos saber qué Él pedía de nosotros, qué Él esperaba de nosotros y qué nos indicaba hacer para que nuestra vida tuviera sentido en relación al propósito para el cual fuimos creados. Entonces las convicciones habrá que buscarlas supremamente en Dios y en su santa palabra. ¿Haces esto? ¿O están tus convicciones fundadas en el autor de moda? Que igual irá a parar al infierno. ¿Dónde fundas tus convicciones? ¿En una filosofía? ¿En una ideología cuyo originador no fue nada más que un pobre hombre, un individuo totalmente sin virtudes ni suficiente capacidad? A veces sucede que los seguidores son los que levantan un monumento, pero la persona que origina a veces grandes movimientos e ideologías no es nada más que una pobre persona. A veces es un miserable, pero así es. Entonces, mejor buscar convicción en Dios y en su palabra. Y en quinto lugar, con lo que cierro, se rompe la tendencia de oír demasiadas voces al no temer decidir por ti mismo. No temas, es mejor decidir y equivocarse que estar temiendo y no decidir nunca. Eso está vinculado con lo que ya mencioné, el estado de indecisión y de dudas. No temas decidir por ti mismo. Por lo que yo he vivido, a veces acerté, a veces fallé, a veces me fue bien, a veces me fue mal, pero es allí donde está el peregrinar y a la vez el aprendizaje del ser humano, al grado que de sus intentos fallidos, de sus esfuerzos fallidos, va sacando lecciones preciosas que se llama experiencia. Y ya una vez con un poco de experiencia, la persona puede manejar mejor su ruta de vida. Entonces, romper la tendencia de oír demasiadas voces, ¿cómo se hace? 1, decide por ti mismo lo que quieres. 2, no busques que los demás te aprueben todo el tiempo. 3, trabaja con tus dudas e inseguridades. 4, busca convicción en Dios y su palabra. Y 5, finalmente, no temas decidir por ti mismo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Te dejas llevar por lo que oyes?